El bautismo es una palabra griega que significa sumergir. Y en esta hora pues quiero compartir por qué la iglesia del Señor, o sea, la iglesia primitiva, nunca bautizó a niños, porque no hay ningún registro en la palabra de Dios. No hay bautismos realizados a los niños. Siempre fue este trato de Dios para con el hombre cuando ya tiene uso de razón, cuando ya tiene un análisis la persona o ya reconoce el bien y el mal. Para esas personas es el bautismo, ya que el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Y cuando se dice muerte, sepultura y resurrección es porque la persona pasa de una vida vieja, de una vida antigua, pasa a una nueva vida, o sea, una nueva criatura. Esto quiere dar a entender de que la persona tiene que tener uso de razón, tiene que comprender, aceptar que hay pecado, que está enemistado con Dios. Tiene que haber un uso de razón, tiene que haber un conocimiento, cosa que no lo hay en los niños. Entonces, dice acá en Marcos 16:15, el bautismo es tan importante como el creer. El bautismo es tan importante como el creer. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, cree al Evangelio, esta persona, por ende, cuando ya ha comprendido cuál es el plan de salvación y qué pasos dar, esta persona tiene que cumplir el segundo requisito, como dice en Marcos 16:15. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir esto, que cuando la persona cree en el Señor Jesús y cree a su palabra, entonces esta persona, el segundo paso que da es el ser bautizado. No solamente se queda con creer. Y cuando se habla de estos dos pasos, eso da a entender que es una persona adulta, una persona que ya tiene conocimiento del bien y del mal, una persona que sabe comprender, una persona que se le explica de un salvador, de un salvoconducto que hay para el ser humano para huir de la condenación eterna. Entonces dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora la gran pregunta es, un bebé, un tierno, un recién nacido, no tiene la capacidad de entender, no tiene un conocimiento amplio, para entender entre el bien y el mal, mucho menos reconocer que necesita de un salvador. Un bebé no reconoce que necesita de un salvador, no reconoce que hay el bien y el mal. Por lo tanto, el Señor fue bien específico en decir el que creyere y fuera bautizado. Uno de los primeros requisitos es creer. Entonces, ¿pero creer en qué? Dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Es necesario creer que hay un Salvador. Es necesario creer que hay uno que vino a dar su vida por rescate de la nuestra. Entonces, un niño no comprende estas cosas. Por esa causa, la iglesia primitiva fue bien clara, bien específica en la predicación del evangelio, en el pregón del evangelio, en las buenas nuevas de salvación para todas aquellas personas que escuchaban el evangelio. Primeramente tenían una capacidad de escuchar, posteriormente de hacer una revisión de su vida personal, de su conducta, cómo estaban, y posteriormente procedían ellos a un arrepentimiento para recibir al Señor, creerle primeramente que había una oportunidad de salvación, creer, y hacían un examen de conciencia que sí había pecado en ellos y que era necesario aprovechar esa oportunidad
oportunidad que el Salvador vino a este mundo. Entonces, dice, el que en él cree no es condenado. ¿Cómo pues es posible que un bebé, un recién nacido, pueda creer en el Salvador? Eso es inconcebible. Por lo tanto, esa es una de las principales razones por la cual una criaturita, un recién nacido, no puede ser bautizado, porque no hay un conocimiento, no hay un uso de razón, ¿verdad? Esta criaturita no entiende lo que sucede en su medio. Entonces, pero más adelante vemos nosotros también otra parte como requisito de aquellas personas que necesitan o hacen uso del bautismo sabiendo que hay una oportunidad de salvación. Dice acá en el libro de Hechos 2:38, los Hechos de los Apóstoles, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo dijo Pedro? ¿A quién le dijo esas palabras Pedro? A todas aquellas personas que habían llegado a escuchar el discurso que estaba dando Pedro, porque era un escándalo. Recuerden, el día del Pentecostés, el Señor los llenó, aquellos que estaban reunidos, que eran como 120, dice la palabra. Entonces ellos hablaban en otras lenguas, en otros idiomas. Y dice la palabra que habían muchos de muchas regiones vecinas y que los oían hablar en sus propias lenguas. Entonces eran personas que ya tenían uso de razón, había un conocimiento en ellos, podían discernir entre el bien y el mal, sabían escuchar. Por eso se habían detenido a escuchar lo que el apóstol Pedro empezó a explicar. Y es donde Pedro les dice: oiga, adultos le preguntaron a Pedro, ¿qué debían de hacer? ¿Verdad? Entonces, cuando Pedro empieza a disertar el discurso, les dice así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, había necesidad de que estas personas reconocieran su condición pecaminosa que tenían delante de Dios, su condición, su estado actual en el que se encontraban. Era necesario que ellos reconocieran, era necesario que ellos se arrepintieran de sus pecados. Y cuando dice arrepentirse, es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, cosa que un niño no lo tiene, puesto que este está en un periodo de desarrollo, un periodo de crecimiento. Él no comprende entre el bien y el mal, por lo tanto tampoco puede hacer el bien y el mal, porque es apenas un bebé. Entonces aquellos preguntaron qué debían de hacer y Pedro les dice: arrepiéntanse, cosa que un niño no lo puede hacer. Un niño no puede hacer ese acto de arrepentimiento, pues no sabe él si ha pecado, si ha hecho bien o mal. En un niño no hay ese conocimiento. Esto es fácil de comprender. Y es extraño que personas estudiadas, personas con alto rendimiento académico, con un intelecto muy amplio, no puedan comprender estas cosas. Que un niño no tiene uso de razón como la tiene un adulto. Lógicamente, pongo este ejemplo. Un niño no tiene ese uso de razón. Pero ¿cómo es posible que las personas accedan o crean que es legal o que es válido? Prácticamente dicho, la mejor palabra, que es válido bautizar a un niño en el cual él no hay ningún conocimiento, y por lo consiguiente un niño no puede hacer un acto de arrepentimiento, que es el primer requisito, seguido del creer. Dice que el que creyere y fuere bautizado, y Pedro le dice: arrepentidos y bautícense. Para que una persona pueda ir a las aguas bautismales, tiene que ir arrepentido, quiere decir un cambio de pensamiento, dejar el viejo hombre y empezar a caminar como nueva criatura, agradando a Dios. Hay un cambio de pensamiento, ese es el arrepentimiento. Un niño no puede hacer estas cosas. Entonces dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino. Otro detalle, primero es que la persona tiene que creer en Jesús. Un niño no cree, él no entiende. Un niño no se puede arrepentir.
no hay conciencia desarrollada en ella, no hay un conocimiento desarrollado en la criaturita para decir: sí, he hecho mal, necesito ser bautizado y creo en el Señor Jesús, creo en su palabra, creo en el Evangelio, creo en las buenas nuevas de salvación. Un niño no puede hacer estos dos pasos. Y posteriormente, cuando una persona escucha la palabra de Dios, entiende y ve la necesidad de echar manos a la vida eterna, esta persona procede a buscar el camino de la salvación. Primeramente hay un cambio de pensamiento, que es el arrepentimiento, y posteriormente sabe que a través del bautismo, como acto de fe, esta persona va a recibir perdón de pecados por su nombre. O sea, en el acto del bautismo. Entonces, y toda aquella persona que reconoce y se da cuenta en el estado que se encuentra, ¿verdad?, sumergida en el pecado, está muerta en delitos y pecados, esta persona, cuando hace ese reconocimiento, medita muy bien y echa manos a la vida eterna. Entonces, esta posteriormente procede a bautizarse, y es la persona la que pide o la que busca el bautismo. Este es el texto que yo tomo de base para que vean que nadie es llevado inconsciente al bautismo, nadie es llevado a la fuerza al bautismo, nadie es llevado al bautismo como por cumplir solamente un requisito, nadie es llevado al bautismo sin saber lo que se está haciendo. Dice aquí el libro de Mateo 3:13 al 16, vemos que el Señor Jesús, cuando Él, no porque había pecado, sino que porque, dijo Él, conviene que así cumplamos toda justicia, era necesario que Él fuese bautizado. ¿A qué edad fue bautizado? A los 30 años. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí en este texto nosotros podemos visualizar, podemos ver dos aspectos. Uno, que el Señor Jesús, Él buscó a Juan el Bautista. Él se acercó al río Jordán. No lo llevaron, no lo obligaron, no lo llevaron sin ningún conocimiento. El Señor lo hizo porque Él quería dejar ejemplo que así se conviene obrar justicia. Así se debe cumplir la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Él fue a buscar a Juan el Bautista. Él se acercó al río Jordán. Nadie lo llevó. Ahora, a los que se acostumbran o piensan que es correcto bautizar a niños, a los niños los llevan, y estos, cuando ya son grandes, ni se acuerdan ni tienen conocimiento de lo que han hecho con ellos. En cambio, el Señor Jesús, aunque no había pecado, pero Él sabía, Él vino a cumplir la ley y sabía que tenía que cumplir esa parte de la palabra de Dios. Entonces, dice acá que Él se acercó a Juan. No lo llevaron. Primer aspecto que hay que ver en este texto. Seguido de ello vemos también algo muy importante, y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, o sea, donde habían muchas aguas. Entonces ahí vemos en este caso el bautismo del Señor Jesús, ¿verdad? Él vio la necesidad por obrar justicia, no porque había pecado en él. Pero dice la palabra que Él buscó al Bautista, y fue a buscar al Bautista donde estaban Juan, donde había muchas aguas. Entonces hay que analizar ese punto de vista también. Una, no se pueden bautizar a niños. Dos, no existe el bautismo en la palabra de Dios por aspersión, mucho menos por infusión. Solamente por inmersión. El bautismo que está en la palabra de Dios, aquí hay mucho testimonio en la palabra, que es por inmersión, o sea, sumergido dentro del agua. No
no rociado en el cuerpo, mucho menos derramar agua solamente en la cabeza, porque más adelante aquí vamos a ver nosotros qué significa el bautismo. Por eso no existe, no da cabida, no da lugar a otra forma bautismal, otra forma en la acción del bautismo. Solamente es por inmersión, o sea, sumergido dentro de las aguas. Dice aquí, también en Mateo 3, 5 al 6. Mateo 3, 5 al 6 vemos otro ejemplo de bautismo. Entonces dice así, y salió a él, ¿a quién? A Juan. Y salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, salieron. Eran personas que ya tenían uso de razón. Eran personas que podían decidir sobre sus vidas, eran personas que caminaban, eran personas que entendían, eran personas que hablaban, eran personas maduras, que conocían exactamente la condición en la que se encontraban. Un niño no sabe en qué condición se encuentra, un niño no conoce ni el ambiente donde está, un niño no reconoce nada de estas cosas, mucho menos va a pensar que tiene pecado. Entonces, y el bautismo es para perdón de los pecados. Entonces dice así, y salía a él Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí está. Salían a él confesando sus pecados. Entonces, si los iban a confesar aquellos que se acercaban a Juan el Bautista, si se iban a confesar es porque había un reconocimiento en ellos, cómo se encontraban delante de Dios. Una criaturita, un recién nacido, no entiende estas cosas. En Mateo 3:10 dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, por eso dice que muchos soldados y muchos soldados, muchas gente llegaban al Jordán donde Juan para ser bautizados. ¿Y qué les digo Juan? Eran personas que estaban llenas de pecado y Juan les hizo un recordatorio, le dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces se da cuenta que Juan habla con personas de entendimiento, personas que podían captar cuál era el propósito del bautismo que él estaba efectuando, el bautismo para arrepentimiento. Era necesario que estos hicieran frutos dignos de arrepentimiento, que no iban a llegar al bautismo donde Juan solamente por miedo. Tenían que hacer un examen de conciencia. Un examen de conciencia, en qué situación se encontraban. El que hurtaba ya no hurte, decía. El que tiene dos túnicas que comparta con el que no tiene. Y empezó a darle una serie de consejos. Eran personas capaces de entender el mensaje de Juan el Bautista. Juan no les dijo que no los quería bautizar, solo les dijo que cambiaran, o en pocas palabras, que se arrepintieran para poder entrar a las aguas bautismales. Un niño no tiene esa capacidad. Un niño no puede hacer ese acto de fe, de creer, arrepentirse y proceder al bautismo. También vemos nosotros que dice confesando sus pecados. O sea, la persona tiene que reconocer y declarar una culpa o pecado que tenga oculto o que lo mantenga en secreto. Entonces, todo ser humano comete pecado, comete falta delante de Dios, y muchas de ellas, algunas son visibles, algunas son palpables, pero muchas se hacen a ocultas. Entonces, confesar es reconocer y declarar que se encuentra deficiente delante de Dios, que se encuentra endeudado delante de Dios porque está lleno de pecado. Cuando una persona decide bautizarse es porque reconoce que tiene una gran acta en contra de ella, que se refiere todos sus hechos, todos sus actos que ha cometido delante de Dios que son desagradables, que es tomado como pecado. Entonces, cuando esta persona reconoce que tiene un listado de pecados, está endeudado, y la única forma en la que pueden ser borrado es reconociendo, aceptando su condición y
al proceder al bautismo está confesando al mismo tiempo. Al someterse al bautismo es porque está consciente que tiene pecado. Y entonces dice que ellos se acercaban para ser bautizados por Juan y confesaban sus pecados. Entonces, con el hecho de acercarse a Juan, estaban diciendo que estaban necesitados de ser limpios, de ser aceptos de parte de Dios. Entonces, también por acá vemos nosotros en Romanos 6:4. 1. No iban niños. Juan no bautizó a ningún niño, sino a adultos. Juan bautizó a personas que ya tenían uso de razón. El apóstol Pedro le dice, así que arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se lo dijo a todos aquellos que habían llegado a oír el discurso en las horas de la mañana. Eran gente adultas, eran tempranas horas. Entonces Pedro no se dirigió a ningún niño, a ningún recién nacido. Aunque hubiesen andado madres con niños, los niños no comprendieron el discurso de Pedro. Los niños no se pudieron arrepentir, no tenían ese conocimiento, no podían hacer ese acto. Lo mismo sucedió con Juan el Bautista. Primero, no hay registro en la palabra de Dios que bautizaran a niños, ninguno de ellos. ¿Y por qué? Alguien va a decir, como no lo hay, pero tampoco puede aprobar que no se bautizaron niños. Correcto. Dice claramente la palabra, el que creyere y fuere bautizado. El que creyere, ahí hay un requisito que no lo llenan los niños. Los niños no creen, los niños no entienden. Y también sigue el otro, arrepentidos. Hay que arrepentirse. También dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Son dos cosas. Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Son dos pasos que hay que dar. Cuando uno ya creyó, hay que arrepentirse y hay que convertirse. Dos actos muy diferentes. Cambio de mente primero y posteriormente cambio de actitud. Buenas obras, buen testimonio, ya no haciendo las cosas del viejo hombre, cosa que un niño no lo puede efectuar. Un niño no lo puede hacer, no puede realizar estas acciones. Pero dice ahora otra parte, otro punto de vista, en el cual no entra también en la forma bautismal que están practicando aún para los niños. Dice así, porque somos sepultados, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, se requiere de que una persona que necesita, como dijo el Señor en cierta ocasión, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Para quién es el bautismo? Para el que está lleno de pecados, para el que está sumergido en el pecado, para aquella persona que está muerta en delitos y pecados. Cuando dice muerto y delitos en pecados, es aquella persona que está habituada a hacer el mal, que está llena de pecados. Para esta persona que es considerada como enferma, como dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, para esta persona que está llena de pecados, para esta persona es el bautismo, porque necesita remitir sus pecados o borrar sus pecados en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa el bautismo? Sepultura. Ese es otro aspecto que hay que ver, la sepultura. Entonces recordemos, bautismo en griego significa sumergir. Sumergir no significa aspersión, no significa infusión. No significa derramar agua en la cabeza, no significa rociar agua en la cabeza o en el cuerpo. Bautismo significa sumergir. Entonces, el bautismo es por inmersión, porque la palabra griega eso significa sumergir.
sumergir, o sea, es sumersión. Entonces, la única forma que aparece en la palabra de Dios es la inmersión, porque ninguno que se entierra solamente se le entierra la cabeza o parte del cuerpo. Siempre a un muerto va a la sepultura y en forma acostado lo entierran o lo sepultan. Entonces esta persona que va, como dice la palabra de Dios, que es por inmersión o sumersión, esta persona tiene que hacer el acto de un muerto, que lo acuestan. Y en el caso del bautismo, el agua representa la tierra donde la persona es sepultada. El hombre viejo queda sepultado, y cuando ésta sale del agua significa vida nueva, significa resurrección. Esta persona ya no vuelve atrás por nada. Esta persona quedó sepultada. El viejo hombre quedó sepultado, sus viejas acciones, sus pecados, ahí quedaron, y sale a resurrección de vida nueva. Entonces recordemos, el agua, si el agua significa la tierra donde queda sepultado, ¿cómo es posible que esta fórmula bautismal, solo de rociarle o por aspersión agua en la cabeza, quiere decir que a un muerto se le puede ir a enterrar y echarle solo tierra en la cabecita y dejar todo el cuerpo fuera del sepulcro? Nadie hace esa práctica. Sea cual sea la forma de sepultar a los muertos a nivel mundial, el cuerpo del muerto queda completamente cubierto, sea en una lápida, sea en un sepulcro cubierto con tierra, o sea en una cueva, sea cual sea la fórmula o la forma en que sepultan a los muertos en diferentes partes del mundo. El cuerpo no está visible, el cuerpo queda cubierto por completo. Por esa causa es que ese bautismo nuevo, ese bautismo de estas generaciones, que sea por infusión es derramarle agua en la cabeza. Infusión es derramarle agua en la cabeza. Aspersión es rociarle agua, es muy diferente. Son dos fórmulas que se han inventado para realizar los bautismos. Aunque lo hicieran auténtico, aunque lo hicieran sumergido, pero en la palabra de Dios no aparece bautismos para niños. No aparece bautismo para niños. Por lo tanto, esto quiero compartir porque es muy importante. Hacer como dice la palabra de Dios, no como dice el hombre. ¿A partir de cuándo es que se inventaron el bautismo para niños? Es necesario investigar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Nosotros debemos de hacer como hicieron los apóstoles. Como hicieron los apóstoles. Muchos dicen o muchos tienen de preferencia este texto y lo sacan como un respaldo que dice allí bautizaron niños. Cuando dice que el carcelero, cuando el apóstol Pablo, el Señor abrió la cárcel, que dice que Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel y oraban y cantaban himnos, dice que los presos le escuchaban, y dice que hubo un gran terremoto porque el Espíritu de Dios descendió, la virtud de Dios descendió en la cárcel, y dice la palabra que todas las cárceles, todas las puertas se abrieron y los cepos y los grillos de todos los presos se soltaron. Entonces dice que el carcelero quiso quitarse la vida porque ya era un hombre muerto, porque todos los presos según él habían escapado. Pero esa escena o ese acto que sucedió en esa noche, ahí es donde muchos toman de base, donde dice que Pablo y Silas, dice que a ellos le estaban limpiando las heridas, se las estaban limpiando, y dice que esa noche fueron bautizados el carcelero y toda su familia. Y dice toda su familia, ¿se da cuenta? Ahí dice toda su familia. Eso significa que en esa casa lógicamente habían niños. Bautizaron a los niños también. Eso no lo dice la palabra de Dios. Y aunque hubiesen habido niños, no era la doctrina apostólica. El requisito para ser bautizado primeramente es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios, creer en el Señor Jesús, que es el Salvador. Posteriormente, arrepentirse.
cosa que aunque hubiesen habido niños en la casa del carcelero con toda su familia, ellos no cumplían ese requisito y vagamente toman de base ese texto para aprobar y decir que en esa casa fue bautizada toda la familia del carcelero y por lo tanto, si dice toda la familia, ahí iban niños. Aún el eunuco que iba de adorar de Jerusalén era un hombre intelecto, era un hombre temeroso, aunque no le había sido revelado todavía el evangelio, solo conocía la ley, aunque era un hombre temeroso, era un hombre adulto, era un funcionario muy distinguido. Dice que él iba leyendo el libro del profeta Isaías y cuando llegó, se le acercó Felipe, le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Se da cuenta el requisito para ser bautizado, pero ¿entiendes lo que lees? Una persona que no entiende qué significa el bautismo o para qué es el bautismo o en qué forma tiene que estar la persona, qué requisitos debe de llenar para ir al bautismo, una persona que no entiende nada de estas cosas no está apta para el bautismo. Esto refiriéndose a un adulto, ya no se diga a un niño que no tiene conocimiento. Eso no existe en la palabra de Dios. No hay ningún testimonio. Dice que cuando Felipe se le acercó al carro, empezó a declararle de quién hablaba el profeta, de quién había escrito el profeta. Se refería del Mesías, del Señor Jesús. Y cuando el eunuco, yendo por el desierto y Felipe a la par de él en el carro, dice que el eunuco, como había entendido la palabra, la había comprendido, después de la explicación que le había dado Felipe, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Viene luego Felipe y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Se da cuenta? Es de creer, es de entender, es de arrepentirse, es de solicitarlo. El eunuco creyó, el eunuco solicitó. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Aquellos que llegaban donde estaba Juan en el Jordán, los fariseos que llegaban, los soldados, los publicanos, llegaban y ellos solicitaban el bautismo. O sea, hay un uso de razón. La persona ve la necesidad, cosa que los niños no lo hacen. Por lo tanto, bautismos para los niños no existe en la palabra de Dios. Esto es muy importante porque muchos solo lo traen como un dogma, lo traen solamente como una creencia, una herencia, una enseñanza de los padres que no existe en la palabra de Dios. Así de que, dos cosas. No es para niño el bautismo. Segundo, es por inmersión, sumergido totalmente en las aguas. Ni es ni acurrucado, como dice la gente, que como que sentado lo meten. Tampoco, porque a ningún muerto entierran o sepultan sentado. A todos los muertos los sepultan acostaditos, como que están dormidos. Hay personas que acostumbran sumergirlos al agua sentados. Tampoco esa es la forma de sepultar a un muerto. En todo lugar lo sepultan en forma que está durmiendo. Esa es la forma correcta. Y cubierto por completo su cuerpo. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué razón? No se pueden bautizar a niños, ni existe el bautismo por infusión ni aspersión, solo por inmersión. Que el Señor Jesús les bendiga.